Con lo que... ay, estoy hablando sin audífonos. Con lo que significa para los católicos la resurrección, ¿cierto? Y la Iglesia, Marcelo, ha planteado 7 fundamentos. La Iglesia Católica, que ustedes saben, porque yo les he enseñado, que en toda la historia de la humanidad ha tratado de mostrarle al mundo, ¿no?, los fundamentos para que crean, ¿cierto? Al igual que el navegador Magallanes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no sé si lo sabrán. Magallanes, para demostrar que él había llegado a América más antes que Cristóbal Colón y que Pizarro, ¿no?, los historiadores encontraron un mapa simple, pero un mapa, donde Magallanes muestra, y por eso es que actualmente creo que les comenté que en Disney, no sé si ustedes tienen la plataforma Disney en casa o lo pueden ver por internet, hay una película que se llama Magallanes, que es una película animada. Justamente habla sobre este hecho, ¿no?, donde Magallanes demuestra que él llegó primero a las Américas antes que Colón y antes que Pizarro, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo demuestra? Con el mapa, pues, ¿ya? Pero claro, Magallanes en ese momento no lo sabía, ¿no? Magallanes en ese momento no lo sabía, ¿ya? Entonces, cuando los historiadores han encontrado el mapa que data de ese año con la firma de Magallanes, porque antes los mapas, ¿no?, el que lo hacía lo firmaba, ¿ok? Entonces, este navegante dejó ese registro. Lo mismo, chicos, la Iglesia Católica, para poder tener o mantener, mejor dicho, la creencia en el mundo, para que la creencia, para que la fe, para que la religiosidad no se aplaque en el mundo, la Iglesia Católica, ¿no?, la mantiene, la sostiene, ¿no?, dando una serie de fundamentos. Uno de los principales fundamentos para la Iglesia Católica sobre la existencia de Dios es la resurrección de su Hijo, de Jesús. Porque fue un hecho que se comprobó en la Biblia, que está escrito en la Biblia, ¿cierto, Sebastián? Y que además tiene testigos. ¿Quiénes son los testigos de la resurrección, Luca? Los discípulos. Los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos, Marcelo? Lo escribieron en la Biblia. Y después, ¿no?, lo propagaron por toda la humanidad. ¿Y qué pasó con todo el Imperio Romano? Se volvió cristiano, porque no le quedó otra. Porque fue tan fuerte la fe sustentada en la resurrección, en el Mesías. El Mesías vino, Macarena. El Mesías vino, Macarena. Si el Mesías vino, si se cumplió la profecía, ¿podrá haber otro Mesías? ¿Otra venida? ¿Qué crees? ¿Tienes dudas? Sí. Sí. ¿Tú qué crees, Luca? Si ya vino una vez y murió y resucitó, ¿podrá venir otra vez? ¿Tú qué crees, Patrick? ¿Me escuchas, Patrick? Sí, te pregunto. ¿Qué crees tú? ¿Vendrá o no vendrá Jesús a salvarte, Patrick? O ya se cansó, ya, a lo mejor lo dejo en el infierno, Patrick. ¿Qué crees? Que va a venir, ¿no? Va a venir por Patrick, dice. Patrick todavía guarda la esperanza que va a venir a salvarlo a él. Ya, él no tiene fe, Patrick, al menos. Ya, ya, si viene por ti, Patrick, ya todos estamos salvados. O sea, todos. Ya, entonces, chicos, claro, ese fue el mensaje de la Iglesia Católica, pues, ¿cierto? Ese es el mensaje de la Iglesia Católica. O sea, subliminalmente, Marcelo, ¿no?, como se dice, solapa, ¿no?, te están diciendo, te están poniendo en tu cara, oye, escucha, mira, lee,
La resurrección se dio. El poder de la resurrección existe. Entonces, Dios volverá. Mandará a su hijo, quizá. Habrá un juicio final, muy posible. No, te lo están diciendo. Entonces, ¿qué te toca? Creer. ¿Qué te toca? Mantenerte en la fe. ¿Qué te toca? Acercarte a la palabra. Bueno, la iglesia muestra, chicos, 7 fundamentos en la parte final de esa ficha. La tarea, ¿cuál va a ser? Ahorita voy a explicar los 7 fundamentos, no se preocupen. Ahorita voy a explicar. ¿Ya? ¿Cómo es que la Iglesia Católica sustenta el poder de la resurrección? ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es que ustedes, después de que yo explique los 7 fundamentos de la Iglesia sobre el poder de la resurrección, escojan uno y me digan por qué creen que es el mejor fundamento. ¿No? De repente Macarena me dice, sí, porque yo creo que va a pasar esto y el otro. De repente Marcelo me dice, yo creo que el mejor fundamento es el segundo, por esto, por el otro. De repente Sebastián me dice, no, yo creo que el mejor fundamento es el quinto, porque esto es así, así. O de repente Patrick le parece que es el sexto el mejor fundamento, no lo sé. La Iglesia ha presentado 7 fundamentos. Yo se los voy a explicar y ustedes escogerán uno como el mejor, como que les convenció a ustedes. ¿Ok? Sobre el poder de la resurrección. ¿Me han entendido lo que van a hacer tarea? ¿Sí, hijitos? Sí, porque ya estoy a punto de irme a su casa. De ustedes. Una pregunta. Especialmente la tuya, Luca. Dime. Una vez que escojamos el fundamento, ¿es para qué es? Lo explicas. No, el fundamento es para la Iglesia Católica trata de explicar el poder de la resurrección. De eso estamos hablando, del poder de la resurrección. Entonces, presenta 7 fundamentos, ¿no? Dice, la resurrección, debemos de creer en ella por esto, por el otro. No, 2, la resurrección, debemos de creer en ella por esto, por el otro. 3, la resurrección, debemos de creer en ella por esto. 4, y así explica 7 fundamentos del poder de la resurrección. Ustedes van a escoger uno y van a decir por qué les parece que es el mejor. Tienen que explicar. Ojo, Sebastián, tienen que explicar por qué el que han escogido es el mejor fundamento. ¿Ok, Marcelo? Te veo ansioso. Eso de nuestras propias palabras, ¿no? No buscamos nada. Claro, claro. Eso es de tu propia explicación, de tu propia opinión. ¿Ya? Te veo ansioso, Marcelo. ¿Vas a ir a celebrar el Día de la Bandera? ¿Vas a celebrar el Día de la Bandera? No sé, te veo así fastidiado, te sientes mal, te duele la cabeza. No. ¿No? Oh, ya, me ha parecido. Bueno, ya, esta es la parte final, porque nosotros ya habíamos leído esta ficha y justamente, no, aquí está. Voy a pedirle a Luca que empiece, luego Sebastián, luego Patrick, luego Marcelo y luego Macarena. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Teniendo en cuenta todo esto, concluyamos con estas 7 creencias fundamentales de la Biblia, que están basadas en la resurrección de Jesús. 1, Luca. La resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. Los discípulos vieron el hecho de que Jesús resucitó a Jesús de entre los muertos a la vez a la vida eterna como sello de aprobación. Dios respaldó todo lo que Jesús dijo. Adicionalmente, su resurrección cumplió todas las profecías acerca de su resurrección. Claro. Entonces, 1, ¿por qué el poder de la resurrección? ¿Por qué creer en el poder de la resurrección? Porque la resurrección muestra que Jesús era el Hijo de Dios. Porque si no, pues hubiera resucitado María también. Hubiera resucitado, no sé, Juan, y subirse a los cielos. No, ¿quién resucitó y subió a los cielos? Jesús. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Y ya lo decía la Biblia en el Antiguo Testamento, en Génesis. Ojo, en Génesis ya las escrituras decían, o sea, antes que naciera Jesús, siglos de siglos antes, ya se hablaba de un Mesías que iba a morir y que iba a resucitar. Y se cumplió. Por lo tanto, ¿qué muestra la resurrección? Que Jesús era el Hijo de Dios. Quedó comprobado. Es el primer fundamento que presenta la Iglesia.
¿Ok, Luca? Segundo fundamento, Sebastián. Espérate. Pues la resurrección de prueba y la primacía de las enseñanzas de Jesús. Se me escucha, ¿no? Jesús es el único al que Dios ha resucitado de esta manera, por lo tanto, lo que Él dice es verdad. Y en la base de todo lo que creemos. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de las palabras de Jesús. Ajá, ¿no? En el segundo fundamento, a través de la resurrección, le dan como da como una garantía a Jesús, ¿no? Le dice al mundo, sigan su ejemplo y podrán ser resucitados como él, ¿no? Algo así nos quieren decir al mundo, ¿no? Es decir, que hay que seguir la palabra, ¿no?, de Jesús, hay que seguir el modelo de Jesús, ¿no? Para poder resucitar, porque él fue un hijo prodigioso que pudo resucitar e irse al cielo. Ese es el segundo fundamento de la iglesia. Estoy explicando cada fundamento, ¿ah? 3, Patrick. La resurrección prueba la pena por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. El hecho de que Dios haya resucitado a Jesús de entre los muertos muestra que Dios aceptó su sacrificio y que fue suficiente para pagar la pena del pecado de todos. Ajá. Tercer fundamento, ¿no? La resurrección prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada. Claro, Jesús lo dijo. Voy a morir, ¿no? Y Dios también en la profecía lo escribe, ¿no? En la Biblia lo escriben, que Dios dijo, voy a enviar a mi hijo para limpiar a la humanidad de pecado. Lo mismo hizo con Noé, lo mismo hizo con Abraham, ¿se acuerdan? Noé en el diluvio limpió la tierra del pecado y dijo, voy a volver a empezar. Y de nuevo la gente empezó a hacer Sodoma y Gomorra. Y luego hizo el pacto con Abraham. Y luego hizo el pacto con Moisés. Y nosotros pecamos y pecamos. Y luego mandó a su hijo Jesús. Y limpió la tierra de pecado. Y seguimos pecando. Y nuevamente estamos embarrados de pecado. Nuevamente. Y vendrá otra vez a limpiarnos del pecado. ¿Nos dará otra oportunidad? Esa es la pregunta que yo le hacía a Padre. Entonces, ¿qué significa la resurrección? Que estamos libres de pecado. Pero a partir de ahí, ¿qué hemos hecho nosotros? Es el poder de la resurrección. 4, por favor, Marcelo. La resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte y la vida eterna. En el Nuevo Testamento en muchas ocasiones se refiere a Jesús como siendo resucitado de los muertos. En la mayoría de casos, la frase griega es de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que se fuera resucitado entre los muertos significa que aunque Él es resucitado a la vida, los muertos siguen estando muertos. Algunos comentarios reconocen que ya que las escrituras prometen que los muertos serán resucitados a la vida, a la resurrección única de Jesús entre los otros muertos prueba que hay más de una resurrección. Claro, lo que pasa es que la resurrección de Jesús lo llevó a una vida en gloria con Dios, ¿no? Entonces, ¿podrá pasar esto otra vez? ¿No? Dice, la resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna, ¿no? Como lo hizo con Jesús, ¿no? El Nuevo Testamento en muchas ocasiones se refiere a Jesús como siendo resucitado de entre los muertos. En la mayoría de los casos la frase griega es de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que fue resucitado de entre los muertos significa que aunque él es resucitado a la vida, los muertos siguen estando muertos.
Algunos comentarios reconocen que ya que las escrituras prometen que los muertos serán resucitados a la vida, la resurrección única de Jesús de entre los muertos otros muertos prueba que hay más de una resurrección. O sea, la resurrección nos muestra que hay una promesa, ¿no? No sé si ustedes han leído la Biblia, han escuchado alguna vez. ¿Cuál es la promesa de Dios? La vida eterna. Se dice que todo aquel que pase el juicio final, porque Dios va a regresar con su Hijo, no sabemos en qué forma, no sabemos en qué tiempo, pero Él nos va a tomar a todos un juicio final, ¿no? En el cual nos dará la vida eterna a aquellos salvos de corazón, ¿no? Aquellos que practicaron su palabra, aquellos que se acercaron a Él, ¿no? A los suicidas, a los asesinos, a los violadores, a los homicidas, a ellos los dejará en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos puso claro a nosotros, ¿no?, los mandamientos y obedecer su palabra. Entonces, aquel que se quita la vida es aquel que no quiere vivirla. Y la vida nos la dio Dios. Por más dificultades que Jesús mismo pasó, Él continuó con su misión. ¿Y por qué nosotros no? Eso es lo que va a juzgar Dios en el juicio final. Todos entraremos al juicio final. ¿Ok? 5, Macarena. La resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la Iglesia. Jesucristo es quien toma las decisiones diarias de su Iglesia, como el ser viviente y activo que decide. Esto fue verdad en el pasado, es verdad en este momento y seguirá siendo verdad. Exactamente, ¿no? ¿Qué nos muestra la resurrección? De que Jesús también tenía un poder especial siendo hijo de Dios. ¿Y quién es un líder, Sebastián? ¿Un líder qué características debe tener? ¿Debe ser el más hábil, el más inteligente, el más capaz o el menos capaz? ¿Cómo es un líder? Un líder. ¿Cómo es un líder? ¿Cómo? Que sea inteligente o los que dirijan. Claro, ¿cierto? Tiene que ser el más hábil, ¿no? Si te he escuchado bien, ¿no? Tiene que ser el más hábil, el más capaz, el más inteligente, el más astuto, el que tenga capacidades diferentes. Entonces, Jesús, al ser resucitado, ¿no?, al ser elegido por Dios como hijo y resucitar y demostrar la resurrección, demuestra que tiene capacidades diferentes a los demás, del común. Y por eso es que queda como líder de la iglesia, de ahí para adelante. Ese es el fundamento de la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. La última, por favor, es de Lucas. La resurrección es la garantía de la justicia absoluta. Si después de vivir una vida perfecta, sin pecado, Jesús no hubiera sido resucitado, a la única conclusión a la que podremos llegar sería que el mal siempre gana y el bien es destruido. La crucifixión y la resurrección demuestran poderosamente la misericordia y justicia de Dios. Ajá. La misericordia y justicia de Dios, chicos. ¿Quién tiene misericordia? Los seres humanos no tenemos misericordia. A veces pareciéramos que no tuviéramos ni un céntimo de misericordia. ¿La misericordia dónde se compra? ¿En el Plaza Vea, Sebastián? ¿Dónde se compra la misericordia? Quiero comprar 50 céntimos de misericordia para no mandarlos a verano a todos. Misericordia. ¿Sabes dónde se compra la misericordia? ¿Sabes qué es la misericordia? Pues
Yo creo, La misericordia es un don del Espíritu Santo. La misericordia no la tenemos todos, pero ¿no? no se compra eso. No se compra, ¿no? Se obtiene leyendo la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, se obtiene la misericordia. Algunos creen que hacen misericordia cuando su ropa que no les sirve la dan a los pobres. Esa ropa rota, las zapatillas rotas, esa es misericordia. Con eso no somos misericordia. No nos confundamos. La misericordia es la bondad que muestras al más necesitado, al prójimo, ¿no? Y eso nos lo enseña Dios y Jesús en la prédica de su vida. Entonces Jesús en su vida nos enseña la justicia y la misericordia. Y a través de la resurrección, Dios nos demuestra que hay un juicio final, que hay una justicia. ¿Ok? Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Tienen los 7 fundamentos. Vean la clase grabada, escojan una y expliquen por qué. ¿Ya? Nos vemos. Bye, bye.